Regresamos a Argumento, segmento final con el diputado Luis Eduardo Martínez. Hemos tocado temas que impactan a la población, preguntas que siguen sin respuesta después de procesos de diálogo, de negociación. Usted ha liderado muchas mesas de diálogo dentro de la Asamblea Nacional también, como presidente de la Comisión de Diálogo y Paz. Ahora se encuentra dentro de este proceso de leyes electorales. Muchas veces la gente nos pregunta, pero ¿a qué han llegado estas mesas de diálogo? ¿Cuáles son algunos de los resultados contundentes? Recuerdo, por ejemplo, cuando empezaba este programa Argumentos a salir al aire, estaba el tema de las negociaciones, de, por ejemplo, el centro comercial ubicado en la parroquia La Candelaria en Caracas, que había recuperado sus permisos, pero, digamos, quisiera también que comente un poco cuáles han sido los logros a nivel general de estas mesas de diálogo, ¿no? Que a veces la gente se siente frustrada, dicen, bueno, pero tanto diálogo, pero ¿qué han logrado? En una primera etapa, tú lo acabas de mencionar, se produjo la devolución de un conjunto importante de bienes que habían sido expropiados, incautados, ocupados. El primero de ellos, por cierto, tú no lo mencionaste. No dije el nombre de la... Pero ya todos sabemos. Todos sabemos que estamos hablando de un centro comercial que está en La Candelaria, que hoy genera centenares de empleos directos, miles de empleos indirectos. Es el centro comercial que tiene mayor movimiento en Venezuela. Yo invito a cualquiera que vaya allí, y otra vez no lo voy a nombrar para no cometer el error de hacerle propaganda innecesaria, pero fue un hecho positivo. Pero junto con este centro comercial se logró la devolución de una serie de bienes que hoy están en plena actividad productiva. Fue posible la designación de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Se facilitó la participación en el proceso electoral presidencial, hizo posible también que se avanzara en la conexión y en la recuperación de relaciones internacionales. Es un proceso permanente que, para ser sincero, en algunas ocasiones tiene retrocesos y en unas pocas retrocesos importantes, pero no nos podemos cansar. No hay otra alternativa, Rosa, que no sea el diálogo. Lo contrario es el enfrentamiento, y ahí sí tenemos una larga tradición de enfrentamientos en Venezuela que nos han traído hasta aquí. Tú mencionaste, por ejemplo, el caso de las sanciones, que son un error gravísimo, que yo no sé por qué insisten en aplicarla, porque no perjudican al gobierno, no perjudican a los gobernantes, perjudican a los hombres y mujeres humildes de Venezuela con las restricciones de la economía. Así que tenemos que insistir y sobre todo tenemos que insistir en garantizar que Venezuela, la paz sea la constante, porque lo que no podemos tampoco viabilizar es que derivemos hacia conflictos mayores como viven algunas naciones del mundo hoy. El mundo está en una situación de alto riesgo, incluso en los propios Estados Unidos, que tienen elecciones el segundo martes de noviembre. Algunos expertos americanos están ya advirtiendo que esas elecciones pudieran terminar en una guerra civil. Eso es un país que en el siglo XIX, en la guerra civil entre el norte y el sur, murieron millones, y además que está armado, miles y miles de americanos están armados. Hay conflictos. Y hay mucha polarización, además. Terrible. Alguien me decía en estos días que habían estado midiendo una especie de índices de polarización y son superiores a los que en un momento determinado se dieron en Venezuela. Bueno, como las imágenes que vimos en el Capitolio, ¿no? Emblemáticas y lamentables. Cuando se produjo el asalto, hace al Capitolio. Pronto 4 años serán, pues fue en enero de 4 años atrás, cuando precisamente correspondía el proceso final del cierre del proceso electoral presidencial. Las elecciones son hoy un gran interrogante, las elecciones en los Estados Unidos, porque están muy cerradas las posibilidades. El sistema electoral, además, es de segundo grado. Tú no votas directamente por el presidente, sino por los delegados del colegio electoral. Y todo indica que hay un estado que llaman bisagra, es uno de los estados bisagra, que va a ser la clave, que es Filadelfia. Es posible incluso que, como pasó hace casi 4 años atrás, un mes más tarde, todavía no se sepan los resultados, y eso va a elevar la conflictividad. Claro. Así que el mundo está en este momento en una situación de riesgos mayores. El secretario general de Naciones Unidas declaró hace unas semanas atrás que nunca antes, en los últimos 40 años, había habido riesgo incluso de una guerra nuclear, Rusia versus Ucrania, lo que está pasando en el Medio Oriente.
en China con Taiwán, una situación bien complicada. Sí, han sido alarmantes pues las declaraciones del secretario Antonio Guterres sobre el estado en el que se encuentra el mundo, una cantidad de guerras, Rusia, Ucrania, otro de los temas que también están tocando dentro de los BRICS. Bueno, es compleja la situación en Oriente Medio, la situación en Estados Unidos, el nacimiento, pues han dicho el surgimiento, resurgimiento de gobiernos autoritarios en diferentes países del mundo o de posturas polarizadas, de dirigentes autoritarios o dirigentes basados en el culto a su personalidad, han proliferado en distintas partes de todo el mundo, así como esa política de polarización y de falta de entendimiento que lo que hace es llevarnos a escenarios de conflicto, de guerras, que lo que dejan es muerte y desolación. Lo paradójico es que después que se producen conflictos de esa naturaleza, que se producen incluso guerras, desolación, como tú lo acabas de decir, al final hay que dialogar. Y la falta, además, de la Organización de las Naciones Unidas para poder darle solución a estos conflictos. Nos tenemos que ir, diputado, pero su breve comentario respecto a los BRICS en medio de este mundo, ¿no? ¿Qué posibilidades puede traer a Venezuela? Bueno, ante la insistencia de Estados Unidos y de la Unión Europea de mantener a Venezuela cercada económicamente, obvio que hay que buscar alternativas. Y Rusia y China, que son dos potencias importantes, Rusia a pesar de estar sumergida en la guerra, son una alternativa entre Rusia, China, la India y Brasil, que son los originarios en los BRICS. Se concentra buena parte del peso de la economía mundial. Yo tuve la suerte de estudiar en China hace unos años atrás y no ignoro el gran potencial de esta nación. Hoy son los primeros exportadores del mundo, los primeros importadores del mundo, sus reservas internacionales son las mayores del mundo y su Producto Interno Bruto es el segundo del mundo por detrás de Estados Unidos, pero las proyecciones que a no más 10 años China será la primera potencia del mundo. ¿Que está lejos? Sí, es cierto, pero otra vez, si los que están más te mantienen las puertas cerradas o te la tiran en las caras, no tienes alternativas. Así que estamos manejando que se recupere esa negociación con Estados Unidos. Ojalá, y Venezuela. Y yo soy un partidario, pero entusiasta, de que Venezuela recupere las relaciones plenas con los Estados Unidos, con la Unión Europea y con nuestros vecinos del continente. Nos conviene a todos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, diputado Luis Eduardo Martínez. Queremos agradecer por estar dentro de este espacio, Argumentos a través de la señal de Globovisión. La invitación es que ustedes vean este programa nuevamente, si no lo vieron completo, a las 11 de la noche o en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB. Gracias al diputado por acompañarnos y gracias a ustedes también por ser parte de este espacio con sus comentarios.